Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy estamos celebrando un día más, una oportunidad más para seguir haciendo cambios en la vida, para reflexionar, para ver. Y por eso tratamos de enviar esta reflexión en la mañana. ¿Para qué? Para que desde hoy programes tu vida y programes tu mente en dar lo mejor que tú tienes, en vivir de una forma más alegre, ver la vida diferente, el ver la belleza de cada cosa, el convivir con la familia, el estar con aquellos que están a tu lado, los que viven contigo, es darle gracias a Dios porque estás bien, o también darle gracias a Dios porque te dejó amanecer dentro de tu enfermedad, dentro de tu incapacidad. Es darle gracias a Dios y decirle: Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué te puedo dar hoy? Y si es algo bueno, aquí está. Aquí está mi sufrimiento, aquí está mi alegría, aquí está mi dolor. Acéptalo, Señor. Con esto, señores y hermanas, vayamos a leer el Evangelio del día de hoy y meditémoslo. Nuestro Evangelio de hoy es tomado de Lucas capítulo 20, versículo 27 al 40. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se casa con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se cayó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues 7 estuvieron casados con ella. Jesús dijo: En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, a lo mejor hoy nos vamos a alargar un poquito, pero no va a ser mucho, pero es importante que sepamos lo que es la diferencia de los fariseos y los saduceos. Es bien interesante porque así tenemos un poquito más de conocimiento acerca de las escrituras. Ok, miren, lo que estaban hablando acerca de esos hombres que se casaban con la esposa del hermano hasta que tuvieran sucesión se le llama la ley del liberato. Según esa ley, cuando un casado moría sin dejar hijos, el hermano se tenía que casar con la viuda y el hijo que tuviera se consideraría descendiente legal del primer marido, no de él. No es probable que esa ley se aplicara ya en el tiempo de Jesús, pero formaba parte de las leyes mosaicas, entonces había un conocimiento y los saduceos pues la consideraban vigente por su forma de pensar. Pero ahorita vamos a aprender más acerca de los saduceos. Entonces la pregunta tenía que ver con las creencias de los saduceos. A veces se les junta como si fueran un mismo grupo, pero no, eran totalmente opuestos en creencias los fariseos de los saduceos. Entonces vamos a ver la primera diferencia. Los fariseos
eran una denominación exclusivamente religiosa, es decir, no tenían ambiciones políticas y se conformaban con cualquier gobierno que les permitiera cumplir la ley tradicional. Los saduceos eran pocos, pero ricos e influyentes. Entonces los sacerdotes y los aristócratas eran casi todos los saduceos. Entonces estos eran la clase que estaban en el gobierno. Eran colaboradores con los romanos, porque querían conservar su riqueza y su posición. Esa es la primera. La segunda diferencia entre estos dos grupos: los fariseos aceptaban las escrituras del Antiguo Testamento y la tradición de los antepasados, que incluía miles de reglas y normas que se habían transmitido oralmente, o la tradición, tales como las leyes referentes al sábado y todas esas normas que tenían. Los saduceos, por otra parte, no aceptaban más que la ley escrita del Antiguo Testamento, especialmente la del Pentateuco o la Torá, o lo que era la ley, a la que daban más importancia que a los profetas o a los demás escritos, entonces no se enfocaban tanto en aquellos. Los fariseos, tercera, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, en los ángeles y espíritus. Los saduceos no creían en ninguna de estas cosas, y porque pues así era su forma de pensar. Los fariseos creían en la predestinación, es decir, que la vida humana es planificada y ordenada por Dios. Los saduceos creían en el libre albedrío. Los fariseos creían en la venida del Mesías y lo esperaban con ansia. Pero los saduceos no, porque habría, ¿cómo te diré? Yo creo que su vida se perturbó por planes materialistas. Por eso los saduceos le hacen la pregunta acerca de los 7 hermanos que habían estado casados con la misma mujer y de cuál de ellos sería esposa en la resurrección, pretendiendo ridiculizar la fe en la resurrección, pero no se esperaban la respuesta que les iba a dar Jesús. Entonces Jesús tiene esta respuesta, y las respuestas de Jesús siempre tienen un valor y con peso, un valor permanente. Jesús les dijo que el cielo no es como la tierra, que la vida futura será diferente de la actual porque nosotros seremos diferentes, le responde Jesús. Nos ahorraríamos muchas discusiones inútiles y aún disgustos si dejáramos de especular acerca de la vida futura y dejáramos esas cuestiones al amor de Dios. Jesús fue aún más lejos cuando les responde a estos hombres. Como hemos dicho, los saduceos no creían en la resurrección del cuerpo, y ellos decían que eso no se enseñaba en lo que eran las escrituras, menos en la ley de Moisés. Ahí era donde estaba según ellos, su fundamento. Entonces, hasta entonces, ningún fariseo había podido argumentar con ellos, porque eran medios necios. Ya nos imaginaremos a veces en nuestras familias, ¿verdad? Que no podemos tener discusiones o conversaciones porque nos encendemos y nadie nos gana, ¿verdad? El día de hoy Jesús los calma, Jesús los tranquiliza. Yo creo que a veces tenemos que dejarnos tranquilizar por Jesús también nosotros. Entonces, nadie les podía ganar en alegar, podríamos decir, y Jesús los hizo callar. ¿Cómo lo hizo? Le citó el pasaje de la zarza ardiendo en el que el mismo Moisés oyó que el Señor le decía: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Lo que quiere decir que Abraham, Isaac y Jacob no están muertos para siempre, porque Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. No nos sorprende que la respuesta de Jesús arrancara un grito o una respuesta de aprobación de los escribas, que pues no lo querían, pero lo que contestaba Jesús era tan exacto, y cuando lo escuchaban pues no podían negar el decirle, pues qué bien respondes. Jesús había contestado a los saduceos
usando su misma suprema autoridad. Siempre, por eso Jesús tenía una forma tan especial y cautivaba a cualquiera, porque predicaba de una forma diferente. Jesús usaba argumentos o respuestas que sus adversarios podían comprender y aceptar, y no los ofendía. Les hablaba en su propio lenguaje y por eso la gente de su tiempo lo oía de buena gana. Miren que el lenguaje de Jesús no ha cambiado tanto. Sigue hablándonos de una forma tan simple, tan sencilla. Jesús no satisface la curiosidad acerca de cómo resucitarán los muertos o con qué cuerpo, pero da el fundamento firme y fiel de nuestra confesión. Cuando decimos el credo, por eso tenemos que poner mucha atención al credo, vivir y saborear y hacer parte de una oración esas palabras. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Hoy, hermanos, Jesús nos sigue hablando de una forma sabia, de una forma simple, y que creo que a veces tenemos que escuchar esa voz que calma, que da paz. Lee tu Biblia, por favor. Agárrala de vez en cuando y lee un pedacito, porque es ese mismo Cristo. A pesar de que tú estás leyendo, es ese mismo Cristo hablándote. Recuerda, es un Dios de vivos y no de muertos. Hay que vivir por eso. Y hay que experimentar a Dios en cada momento y en cada instante. Que no nos pase lo que le sucedió a los saduceos, incrédulos, que hoy en día hay muchos en su forma de pensar. Pero tú eres juez. Tú eres el que toma la decisión. Tú eres el que decides, el que va a hacer los cambios en su vida si quieres. Porque lo tienes todo. Hermanos, disfruten este fin de semana. Que Dios me los bendiga y me los cuide. Y les mando un fuerte abrazo. Amén.